Buenas noches, profesora. A continuación le vamos a exponer nuestro tema, que es el papel de la filosofía en la historia de la pedagogía. Mi grupo está conformado por Ana María Franco, Juliana Jaramillo, Lianis Ángel, Leonela Marsilia y mi persona, Sandy Cruz. Bueno, buenas noches. El papel de la filosofía en la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional de ofrecer explicación ultimativa sobre la educación humana y de la enseñanza remoto en el mundo antiguo, sobre todo los autores como Aristóteles y Platón, que hablaron continuamente de la educación humana y del modo ideal en el que deberían ser formados el niño para entrar a formar parte de la vida. Bueno, el Renacimiento. El Renacimiento. En los inicios de la Edad Moderna se produjo un amplio desarrollo de teorías educativas. Se ofrecieron diversas reflexiones sobre la educación del hombre y sobre el camino que lo llevaría a su perfeccionamiento como individuo y como miembro de la sociedad. 4. Filósofos que aportaron a la historia. Primero, Sócrates. Nace la pedagogía filosófica propiamente dicha. Segundo, su enseñanza llevó a cabo mediante el diálogo. Tercero, el método del diálogo es el siguiente. Introducción. Se trata de interesar al interlocutor sobre el tema mediante una serie de preguntas. Gracias. Bueno, para Platón en la educación fue una existencia del mundo de las ideas y dice que la única y mejor forma de pertenecer es por medio de la educación. Para él, el papel del educador recibe a promover en el educando el proceso de interiorización. Es el método de dialecto que consiste en en un camino de método mediante el cual gradualmente ascendemos desde la opinión, imaginación y creencias. Para Aristóteles fue una educación es formar hombres plenos y virtuosos, pero en adelante al percibir en educación elementos interrelacionados tales como individuo y sociedad o ciudadanía política. Para Aristóteles consiste en 4 leyes. ¿Cuál sería? La causa material, causa eficiente, causa formal y causa final. Para Aristóteles el pensamiento se basa principalmente en sus estudios de ética y política. Gracias. Bueno, pues continuamos con cómo influye la filosofía en la historia. Pues según el francés Raymond Aron, la filosofía especulativa de la historia se ocupa de los hechos y cómo pretende ordenar la diversidad de las formas. La filosofía crítica en la historia concreta con el fin de crear una realidad. Importancia de la filosofía en el siglo XVI, pues la filosofía en la educación permite la formación de ciudadanos con capacidad crítica, creativa y con una actitud ética, posibilitando pues al docente la adquisición de nuevos conocimientos con el fin de poder transmitirlo a sus estudiantes. ¿Cuál es el aporte de la filosofía a la educación? Pues el aporte es que aplica el ejercicio de la libertad humana que conlleva la reflexión, en donde el docente actúa para desarrollar diversas competencias y el sentido crítico a sus educandos. ¿Cuál es la relación entre la filosofía y la educación? Pues la filosofía educativa tiene una relación de necesidad con la pedagogía, pues reflexiona de modo sistemático y bajo la perspectiva de conjuntos, la cual incluye una visión antropológica, ética y política. Gracias. Buenas noches. ¿Cuáles son los elementos de la filosofía en la educación? La filosofía educativa se centra en 2 aspectos fundamentales: la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. También cuestiona la transmisión de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones, así como el fundamento y el contenido de una cultura. ¿Cuál es el papel de la filosofía en la actualidad?
La filosofía ha fundado la cultura, que son los ojos por los que la sociedad occidental comprende el mundo en el que vive. Además, constituye la piedra angular sobre la que cierne la existencia de los valores que se manejan en la actualidad de forma cotidiana. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Bueno, la filosofía tiene su objeto propio de análisis y estudio. El hombre, Dios, el alma, el mundo, el espacio, el tiempo, el conocimiento, el pensamiento, la conducta moral del hombre, los valores, la estética, la vida, la muerte, el ser, el universo, la realidad, los hechos científicos, entre otros. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con un pequeño video más claro sobre cuál es el papel de la filosofía en la historia de la pedagogía. Hola, bípedos sin plumes ni ancha. Los planes educativos no son neutrales. Detrás de ellos hay una ideología y unos intereses. Si recurrimos a la historia, descubrimos que el sistema educativo prusiano en el que se inspira la pedagogía tradicional se basaba en una férrea disciplina. Se buscaba que los estudiantes fueran sumisos y dóciles, que obedecieran sin cuestionar. Tenían que aprender los saberes instrumentales que les sirvieran para ser eficientes como soldados u obreros, eliminando en la medida de lo posible la individualidad, la originalidad y el pensamiento crítico. ¿Qué buscan los planes educativos actuales? ¿Está pensada la educación para que seamos felices? ¿Se busca que seamos personas autónomas y críticas? ¿O es posible que se siga buscando obreros sumisos y obedientes? En los últimos años se está observando una tendencia en diferentes países y planes educativos que consiste en reducir o eliminar las humanidades, la música y la filosofía, al tiempo que aumenta el peso en el currículum de los saberes científicos y técnicos. Después de todo, si queremos construir un muro, lo que necesitamos son números y saberes técnicos. Leer a Gabriel García Márquez no sirve para construir muros. Conocer la sonata Claro de Luna de Beethoven tampoco sirve para construir muros. Y definitivamente la filosofía tampoco sirve para construir muros. La filosofía sirve para analizar críticamente nuestras ideas y las ideas que empapan el mundo, para ser conscientes de ellas e intentar mejorarlas, para reflexionar y dialogar entre nosotros y con los grandes pensadores y pensadoras. Cuando conocemos la crítica que Platón le hace a la democracia, inevitablemente nos preguntamos: ¿estaba en lo cierto Platón? ¿Hay alguna alternativa sana a la democracia? ¿Cómo se podría mejorar la democracia que tenemos? Cuando leemos sobre la noción de felicidad en Aristóteles, inevitablemente nos preguntamos qué significa para nosotros ser feliz. Y así con el escepticismo moderado de Hume, con la ética de Kant, con el mundo sin Dios de Nietzsche o con la crítica a la desigualdad de Simone de Beauvoir. Conozco pocas asignaturas en las que se nos pida que pensemos por nosotros mismos, que reflexionemos serenamente sobre cuáles son nuestras ideas y si esas ideas se pueden mejorar. ¿Alguna vez habíais pensado que la mayoría de nuestras ideas no son realmente nuestras? Muchas ideas nos vienen dadas, las asumimos como nuestras y las reproducimos sin reflexionar crítica y desapasionadamente sobre ellas. Por ello creo que la filosofía debe estar presente en los planes educativos. El mundo en el que vivimos está empapado de ideas filosóficas. En función de estas ideas, actuamos y percibimos el mundo de un modo u otro. ¿Cómo podemos ejercer la ciudadanía de forma responsable sin ser conscientes de dónde proceden nuestras ideas y de las ideas en las que se fundamenta nuestro modo de vida? Estudiar filosofía sirve para pensar lo que pensamos, para no dejarse pisotear ni alienar, para luchar contra las emociones irracionales, las supersticiones o las creencias infundadas. Me pregunto si una ciudadanía con formación ética y filosófica hubiera permitido el Brexit o que Donald Trump llegue al poder y que vaya a construir un muro para separar, según su criterio, a los ciudadanos buenos de los ciudadanos malos. Es posible que la filosofía no sirva para construir muros, pero sirve para derribarlos. Las leyes educativas que recortan la filosofía nos están poniendo un muro y ese muro debe ser derribado. Por ello, os invito a sumaros a las diferentes movilizaciones que pretenden frenar los recortes en el pensamiento. Atrévete a pensar.